Así que empecemos. Muy bien. El electrocardiograma básicamente va a registrar la actividad global del corazón. Es decir, aquí, como les había mencionado anteriormente, no vamos a tener el potencial de acción de una célula, es decir, las gráficas no corresponden a lo que hemos visto como potencial de acción. Sin embargo, sí estamos registrando la actividad eléctrica global. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en las gráficas cómo se despolarizan, o sea, qué gráfica nos da la despolarización de las aurículas, qué gráfica nos va a dar la despolarización de los ventrículos. Siempre recordando la secuencia en que se despolarizan y repolarizan todas las partes del corazón. Y entonces esto lo vamos a ir correlacionando con las ondas del electrocardiograma. Recuérdense que siempre empezamos con la despolarización espontánea del nodo sinusal y la propagación a través de las vías internodales hasta que se despolarizan por completo las aurículas. Entonces, esta onda de despolarización de las aurículas se va a ver reflejada en esta onda del trazo que se llama onda P. ¿Sí? En algunos textos mencionan que la despolarización de la aurícula derecha es la rama ascendente de la P, la despolarización de la aurícula izquierda es la rama descendente de la onda P, pero en términos generales la P es despolarización auricular, ¿sí? Cuando ya se despolarizan todas las aurículas, recuérdense que el impulso llega al nodo auriculoventricular y aquí se vuelve un poco más lenta la propagación. Esto lo vamos a ver reflejado en esta línea isoeléctrica, esta línea plana que se llama segmento PR o segmento PQ, ¿sí? Y entonces ya nos indica que las aurículas se despolarizaron por completo y que aquí se quedó el impulso eléctrico propagándose lentamente en el nodo auricular, lo que le llamamos el retraso, ¿verdad? Luego, cuando ya se empieza a propagar toda la onda de despolarización a través del haz de His, la rama izquierda, la rama derecha, hasta llegar a la punta del corazón, en este momento coincide con la repolarización de las aurículas. Ahora, esta repolarización no se mira, ¿verdad? Es decir, sí va a generar una gráfica. Si pusiéramos solo electrodos en las aurículas, veríamos la gráfica, ¿verdad? Pero no se mira porque cuando empieza a propagarse la despolarización a través de los ventrículos, se va a generar este grupo de picos que se llaman QRS u ondas que se llaman QRS. Entonces oculta la gráfica de la repolarización auricular, pero sí ocurre, ¿verdad? Entonces, cuando se empieza a propagar el impulso y se empiezan a despolarizar los ventrículos hasta completar la despolarización, se va a producir el complejo de ondas QRS. La onda Q siempre es una onda hacia abajo pequeña, la onda R siempre es una onda alta hacia arriba y la onda S es otra vez nuevamente hacia abajo, ¿verdad? Puede ser grande o puede ser pequeña, ¿sí? Y entonces ya cuando se completa la despolarización de los ventrículos, se va a producir una línea isoeléctrica que se llama el segmento ST, ¿sí? Posteriormente empieza la repolarización de los ventrículos. Esta repolarización va a empezar en la punta del corazón y se va a propagar hacia arriba. Y cuando empieza a haber esta repolarización, se produce la onda T. ¿Sí? Esta onda es la onda que nos indica que los ventrículos se están repolarizando, ¿ya? Cuando ya se completa la repolarización de los ventrículos, entonces se produce nuevamente una línea plana y volvemos a empezar, ¿verdad? Ya lo podemos ver en esta imagen usando el papel milimetrado que se usa en el electrocardiograma, ¿ya? Aquí vemos la onda P, despolarización auricular, QRS, despolarización ventricular, T, repolarización ventricular, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Perdón, es que a mí se me trabó un poco el audio. Es entonces en la curva QRS que los ventrículos se van a contraer. No, se despolarizan. Aquí estamos viendo eventos eléctricos, no estamos viendo eventos mecánicos, solo eventos eléctricos. Esto es Ok. despolarización ventricular.
¿sí? La contracción va a provenir después de la onda T, va a empezar cuando ya se termina la onda T, ahí empieza el evento mecánico de la contracción, ¿sí? Pero esto que estamos viendo aquí es eventos eléctricos, nada más, ¿sí? Ok, ¿otra pregunta? Muy bien. Doctora, Dígame. disculpe, digamos que en la onda QRS, usted dijo que no se miraba una repolarización, pero no me recuerdo cuál había dicho, No, disculpe. no se mira la repolarización de las aurículas porque coincide, es decir, las aurículas se van a repolarizar al mismo tiempo que se están despolarizando los ventrículos. Entonces, como la masa muscular de los ventrículos es bien grande, va a producir este complejo de picos, ¿verdad? O de ondas que se llaman QRS. Y entonces va a ocultar la repolarización de las aurículas, ¿sí? Eso no se mira, ¿sí? No es que no pase, sí Muchas pasa, pero gracias. no se mira. De nada. Gracias, doctora. De nada. Ok, estos son dos trazos así de la vida real, como diríamos, ¿verdad? No dibujaditos como lo hemos estado viendo. Aquí podemos ver una onda P. Esta sería, aquí no se mira la onda Q, solo se mira la onda R, luego la onda S y luego aquí vemos la onda T. Ustedes ven que la P siempre es una onda pequeñita. La R puede ser muy alta. En los electrodos que registran enfrente del corazón va a ser un pico bien alto hacia arriba, ¿verdad? Y la S va a ser un pico alto hacia profundo, ¿verdad? Hacia abajo. Y luego viene la onda T. Como estas dos ondas son altas, tienen mucha amplitud, entonces la onda T va a corresponder también. Va a ser de menor amplitud que el QRS, pero va a corresponder su amplitud con la amplitud del QRS. Esta que miran aquí se llama onda U. Esta aparece a veces en el trazo, ¿verdad? No tiene ningún significado en especial. Si no aparece, no es nada anormal. Si aparece, tampoco es nada anormal. Generalmente no se mira y cuando se mira en el registro del trazo de algunas de los electrodos que ponemos en el tórax, ¿verdad? Por eso es que no se las menciono porque en realidad no se conoce bien todavía su significado, ¿sí? Bueno, vamos a revisar el voltaje el papel del electrocardiograma. En sentido horizontal, el papel del electrocardiograma es milimetrado, ¿verdad? En sentido horizontal vamos a medir el tiempo y en sentido vertical vamos a medir el voltaje. Cada uno de estos cuadros grandes que ven ustedes aquí, ¿sí? Que está delimitado por una línea gruesa, tiene en su interior 5 cuadritos pequeños en sentido horizontal y 5 cuadritos pequeños en sentido vertical. Entonces, este papel se va a calibrar para que se desplace a 25 milímetros por segundo. Esa es la velocidad a la que se mueve el papel del electro. Y entonces, el tiempo lo vamos a medir en segundos o milisegundos, ¿verdad? Normalmente se mide en segundos. Cada cuadro grande de estos, ¿sí? Va a medir 0.20 segundos. Cada cuadrito chiquito va a medir 0.04 segundos. En sentido vertical, cada cuadro grande va a medir 0.5 milivoltios y cada cuadro chiquito 0.1 milivoltios. ¿Para qué nos sirve esto? Para medir la duración y el voltaje de las ondas, como lo vemos en esta otra imagen, ¿verdad? Aquí tenemos un cuadro grande delimitado por líneas más oscuras y estos que son los cuadritos chiquitos, ¿sí? Y entonces podemos ver, por ejemplo, que aquí, si habíamos dicho que cada cuadro grande mide 0.2 segundos, ¿sí? Podemos calcular la duración, por ejemplo, del QRS acá, ¿verdad? Son desde el inicio, aquí no se mira la onda Q, pero desde el inicio de la onda R hasta el final de la onda S, ¿sí? Hasta aquí, más o menos el QRS va a durar, serían aquí 0.04 más 0.04 más la mitad de 0.04 serían 0.02, ¿verdad? Entonces serían 0.10 milisegundos. Esto es lo que dura el QRS, ¿verdad? Para eso nos sirve tener la medición en sentido horizontal, ¿verdad? Y nos sirve también para medir el voltaje de las ondas.
¿Cuánto mide el QRS aquí? Desde la onda S acá, ¿verdad? Hasta donde termina la onda R, va a medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y medio, ¿sí? Y entonces eso significa 9.5 milivoltios. Esto es lo que mide el QRS, ¿verdad? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Yo, doctora, Dígame. no afecta mucho que no aparezca como el pico de Q. No, si no aparece la onda Q no es nada anormal. A veces se mira en el registro de algunos electrodos que se llaman derivaciones, se mira, en algunos otros no se mira, ¿verdad? No afecta que no aparezca, ¿sí? Sí, y otra pregunta, disculpe, P siempre va a ser más pequeño, ¿verdad? P siempre va a ser una onda pequeña, ¿sí? ¿Y qué pasaría si, digamos, la onda P es más grande? Vamos a revisar con detalle cuánto duran, o sea, la duración y el voltaje de cada onda, pero cuando la onda P se sobrepasa del voltaje, que es más o menos, que tiene que ser menor o igual de 2.5 milímetros, ¿verdad? Cada cuadrito de estos mide 1 milímetro. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, que podríamos tener una hipertrofia auricular, ¿verdad? Si esta onda es muy grande, ¿sí? ¿Ok? Gracias. De nada. Ok, otra cosa que debemos de revisar es esto que se llaman segmentos e intervalos, ¿verdad? ¿Qué son los segmentos? Son líneas isoeléctricas, o sea, líneas planas entre dos ondas. Aquí en el electrocardiograma vamos a tener dos segmentos, el segmento PR y el segmento ST. De estos dos, el más importante es el segmento ST, ¿sí? Este siempre hay que revisarlo y revisar su duración y revisar además si está bien alineado con la línea basal o no está bien alineado con la línea basal. Este muchas veces no se revisa, ¿verdad? Ahora, cuando vemos qué es un intervalo, los intervalos son ondas más segmentos y entonces aquí sí tenemos varios intervalos. El intervalo PR, ¿sí? Que es esto que ven aquí, desde el principio de la onda P hasta el principio de la onda Q o de la onda R, depende si aparece la Q o si no se mira la Q, ¿verdad? Esto se llama intervalo PR, este sí es importante medirlo, ¿sí? Porque lo que nos está diciendo el intervalo PR es cómo se conduce el impulso desde el nodo sinusal, despolarizando las aurículas más el retraso en el nodo AB, ¿sí? Otro intervalo importante es el intervalo QT. Este va desde el principio de la onda Q o de la onda R hasta el final de la onda T. Este también es importante medirlo. Y el otro intervalo importante también es el intervalo ST, desde el final de la onda S hasta el final de la onda T. Otro que se toma como intervalo es el complejo QRS, ¿sí? Es decir, las tres ondas juntas, desde que empieza la Q hasta que termina la R. Y entonces ya aquí ya podemos medir la duración de esto. Cuando no se mira la Q, entonces desde que empieza la R hasta que termina la S, ¿sí? Estas son otras cosas que también debemos de chequear. Doctora, dígame. ¿podría repetirlo? Es que me perdí en el intervalo PR. El intervalo PR, los intervalos son ondas y segmentos, ¿sí? Entonces, el intervalo PR empieza aquí, al principio de la onda P, y termina el intervalo PR al principio de la Q o de la R, ¿verdad? Si no se mira la Q, al principio de la R. Este es el intervalo PR, ¿ya? Miren, estas diapositivas se las voy a subir al portal, oigan, para que las tengan de referencia, porque la semana entrante ya les voy a subir la tarea de electrocardiograma y les voy a dar un mes para que lo puedan resolver, ¿verdad? Y entonces pueden usar como referencia las diapositivas que vamos a ver hoy y que vamos a ver la próxima clase, ¿verdad? Solo, doctora. Sí, dígame. Sí, disculpe, es que no sé por qué no se movió, pero es que tenía una pregunta acerca de la diapositiva anterior. A ver, dígame. Es Pongamos la diapositiva. Es que usted contó ahí para abajo, ¿verdad? Que cada una daría 0.1, cada cuadrito daría 0.1 milivoltios. Pero es que usted dijo que entonces la distancia era de 9.5, pero Sí, porque aquí no completa todo el cuadrito, si se da cuenta.
Pero entonces no sería 0.95 milivoltios. Ah, no, porque este es, cuando son así, 0.95, tienes razón, porque son 9.5 por 0.1, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, 0.95 milivoltios, tiene usted toda la razón. Fue un lapsus brutus de la matemática. Tiene Gracias. toda la razón. Bueno, entonces vamos a seguir con lo de los intervalos aquí. Entonces, el intervalo PR nuevamente, desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de la onda R, ¿verdad? Si no aparece la Q es de la onda R. El intervalo QT es desde el principio de la onda Q o R hasta el final de la onda T. Aquí lo tenemos indicado. El ST es desde el final de la onda S hasta el final de la onda T. Y el QRS, que es desde el principio, desde que empieza la Q o la R, ¿verdad? Hasta que se termina la S. Este sería el intervalo QRS o complejo QRS también, ¿verdad? Pero se le toma como un intervalo. Cada uno de estos, cuando ustedes ya tengan su tarea, van a tener que medirlos en milisegundos, ¿verdad? Por supuesto que los electros normales ya les sacan todas estas mediciones, ¿sí? Pero es importante que ustedes lo sepan hacer para que sepan de dónde viene cada una de estas mediciones, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta antes de empezar a darles las medidas de cada una de las partes importantes del trazo? Yo, doctora, perdón. Dígame. En los intervalos, al momento de medirlo, cuando, por ejemplo, no está Q, empezamos a medir desde S, ¿verdad? Desde el cuadrito. R. Desde R. Desde el Sí. cuadro que empezamos a encontrar R. R, exactamente. Ah, ok. Así es. Gracias. De nada. Bueno, vamos a revisar entonces la onda P. La onda P ya dijimos qué significa, ¿verdad? Despolarización auricular. Esta va a tener una duración entre 0.08 y 0.11 segundos. En algunos libros van a encontrar ustedes que mide menos de 0.12 segundos, ¿verdad? El rango es este, 0.08 a 0.11 segundos. Y su amplitud, o sea, su voltaje es menor o igual a 2.5 milímetros, ¿sí? O sea, 2 cuadritos y medio de los cuadritos chiquitos, ¿sí? Esto es lo que tiene que durar y tiene que tener de voltaje la onda T. Si hay alguna ampliación o acortamiento o un aumento de la amplitud de la onda P, ¿verdad? O una disminución, eso ya no es normal, ¿sí? Una de las cosas que suele pasar es que, por ejemplo, en electrodos en donde se registra ondas de bajo voltaje, o sea, ondas muy chiquitas, a veces la onda P no se mira, ¿sí? Pero acuérdense que cuando estamos haciendo un electro, estamos haciendo un electro de todo el corazón, ¿verdad? Solo que viéndolo desde diferentes puntos de vista. Yo no sé si ustedes lograron encontrar el libro de Dubin, ya sea en el internet o que lo hayan logrado comprar. Pero en el libro de Dubin es bien bonito porque es un libro bastante fácil para aprender. Entonces nos indican que el electrocardiograma, nosotros ponemos electrodos en diferentes partes del cuerpo que se llaman derivaciones, ¿sí? Y entonces es como que si le estuviéramos tomando foto a la actividad eléctrica del corazón desde diferentes ángulos de visión. Y entonces ponen ahí hasta una foto de un Cadillac antiguo, ¿verdad? Y le ponen fotos desde diferentes ángulos. Entonces es lo mismo. Nosotros estamos registrando la actividad eléctrica del corazón desde diferentes ángulos de vista. Y entonces las ondas, los intervalos, los segmentos no nos van a salir iguales en todos los electrodos que hagamos el registro. Siempre van a ir modificándose, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir viendo al ratito. Veo las duraciones, por ejemplo, la duración de la onda P siempre va a ser la misma y la amplitud va a ser la misma en todos los electrodos que se registren, ¿sí? Lo otro que tenemos que registrar después es el intervalo PR, ¿sí? Ya el segmento no es tan importante cuanto el intervalo. Se recuerdan que es desde el inicio de la onda P hasta que empieza la onda Q o la onda R. ¿Y esto qué es lo que nos va a decir? Nos va a decir que se está despolarizando las aurículas y cómo se está conduciendo el impulso a través del nodo R, ¿sí?
Entonces, este intervalo va a durar de 0.12 a 0.20 segundos, ¿ya? Aquí no vemos amplitud porque tenemos ondas y un segmento, entonces no medimos amplitud, pero sí es importante medir la duración. Si esto dura más de 20 segundos, lo que nos está diciendo es que la conducción del impulso no está siendo adecuada, ¿verdad? Que se está retrasando demasiado en el nodo AB, por ejemplo, la conducción del impulso. Entonces, esta es la duración del intervalo PR. Luego nos vamos a analizar el complejo QRS, ¿sí? Estas son las tres ondas que van a representar la despolarización ventricular. Tienen que tener una duración menor de 12 segundos. El rango es de 0.06 a 0.12 segundos, ¿verdad? Menor o igual a 0.12. Y su amplitud tiene que ser menor o igual a 35 milímetros. Cuando medimos la amplitud, tenemos que medirlo desde, digamos aquí, desde la R, desde el pico de la R hasta el piquito de la S, ¿verdad? Si tenemos QRS desde aquí, también desde el piquito de, bueno, desde el piquito de la Q, ¿verdad? Porque aquí se junta con el de la S, entonces medimos desde la parte más alta de la R hasta la parte más profunda de la S, ¿sí? Una de las cosas importantes aquí es que la onda Q siempre debe ser una onda pequeñita, ¿verdad? Bien pequeñita. No debe de durar más de 0.04 milisegundos, ¿sí? Es decir, no debe durar más de un cuadrito chiquito. Eso debe de ser su duración, ¿verdad? Menor o igual que 0.04 milisegundos. Y no debe ser mayor de 2 milímetros de amplitud, es decir, 2 cuadritos hacia abajo, como la onda Q siempre es hacia abajo, entonces tenemos que buscar que mida menos de 2 milímetros, es decir, menos de 2 cuadritos chiquitos. Una Q que mida más de 2 milímetros ya es una Q anormal. Y generalmente las ondas Q muy profundas nos van a indicar isquemia o infarto, ¿verdad? Entonces, por eso es importante fijarnos que la Q sea siempre una onda chiquita. Si no la vemos, pues no importa. Pero si la vemos muy profunda, entonces sí es anormal, ¿verdad? La onda R va a tener una amplitud menor o igual a 20 milímetros, es decir, la onda R solita ella va a medir menos o igual que 20 milímetros en las derivaciones estándar. Las derivaciones estándar son los electrodos que se colocan en las extremidades, ¿sí? En brazos y pierna. Y en los electrodos que se colocan en el tórax no debe de sobrepasar los 25 milímetros, ¿sí? 25 cuadritos chiquitos, ¿sí? De la onda R, ¿verdad? Si se sobrepasa de estos valores, posiblemente nos está indicando una hipertrofia cardíaca, ¿sí? Una hipertrofia ventricular. Entonces, lo que tenemos que hacer es, hay una forma de calcularlo, ¿verdad? Hay índices para calcular si hay una hipertrofia ventricular. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora, en esta imagen que ven aquí, esto es las diferentes formas en que vamos a encontrar el complejo QRS. Cuando ustedes ven aquí minúsculas combinadas con mayúsculas, es que las minúsculas implican que las ondas son chiquitas y las mayúsculas que las ondas son grandes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ver esta configuración, una Q chiquita, una R alta y una S pequeña, esto es normal, ¿verdad? Esta configuración es normal. No ver onda Q y solo ver una onda R alta y una S pequeña, esto es normal también. También se pueden ver ondas isoeléctricas, es decir, que la R tenga el mismo voltaje que la S, ¿verdad? Esto también es normal. Ahora, lo que no es normal es ver esto. Una onda Q profunda, esto ya dijimos que es un signo sin R, ¿verdad? Esto ya es un signo anormal. Otra configuración que tampoco es normal es ver esto, ¿verdad? Aquí vemos una onda R, una onda S y luego otra R aquí. Esta se llama R', ¿sí? Esto no es normal. Generalmente se da en patologías que se llaman bloqueos cardíacos, ¿verdad? Y a esto le llaman configuración del QRS en forma de orejas de conejo, ¿sí? Entonces, esto no es normal. Esta que ven aquí sí es normal, ¿verdad? Una R chiquita y una S grande. Esto lo vamos a ver normalmente en los electrodos que están colocados del lado derecho del cuerpo, ¿sí? Ahí vamos a revisar por qué, pero esto también puede ser normal. Otra cosa que no es normal es ver esto, ¿verdad? QS profunda no es normal ver. Y esto que ven aquí, una Q chiquita y una R sin S, también puede ser normal.
Esta no, porque la Q es muy profunda aquí, ¿verdad? Esto también es anormal. Entonces, siempre que miren una Q profunda, eso es anormal. La Q siempre tiene que ser chiquita. La R puede ser alta, la S puede ser profunda, eso no importa, ¿verdad? Eso es parte de lo normal, ¿sí? ¿Preguntas? Yo sí tengo una duda. Dígame. Cuando dijo que siempre que había una Q profunda iba a ser indicativo que no estaba bien, pero en la imagen hay un QS que está para abajo, pero dijo que eso era normal, No, pero si la Q es... esto no es normal, esto es anormal, ¿verdad? Ah, Porque ok. aquí implica que esto es muy profundo porque hay una Q profunda que se junta con la S. Esto no es normal, ¿sí? Eso es parte de lo que no es Ok. normal. Ujú, ujú. Gracias, doctora. De nada. Muy bien. Vamos a seguir. Aquí vemos luego la onda T, que esto ya dijimos, es la repolarización de los ventrículos. Cuando hablamos que siempre concuerda con el QRS, quiere decir que si tenemos un QRS que es pequeñito de bajo voltaje, la onda T va a ser pequeña, ¿verdad? Si el QRS es amplio, si cualquiera de si su onda R, su onda S son altas, ¿verdad? O profunda la S, entonces la onda T también va a ser algo alta, ¿verdad? Lo importante aquí es que revisen la amplitud de la onda T. ¿Cuánto va a durar la onda T? La onda T va a durar entre 0.10 y 0.25 segundos, ¿sí? Ahora, su amplitud en las derivaciones precordiales va a ser menor de 15 milímetros. Entonces hay que medir, ¿verdad? No puede sobrepasar los 15 cuadritos chiquitos en derivaciones precordiales, ¿verdad? Y en las derivaciones de extremidades, esta no debe sobrepasar los 5 milímetros, ¿sí? 5 cuadritos chiquitos, ¿verdad? Y luego tenemos aquí que les puse la onda U. Se los puse porque, como les digo, puede ser que aparezca, ¿verdad? Es una onda hacia arriba que la vamos a encontrar después de la onda T. Tiene que ser más pequeña que la onda T, ¿verdad? Generalmente lo vamos a encontrar en dos de los electrodos precordiales que se llaman B2 y B3 cuando se mira. Si no se mira, pues no se mira, ¿verdad? No importa que no se mire. Hay teorías que dicen que esta onda se va a deber a la repolarización del sistema His-Purkinje o de los músculos papilares. Pero como les digo, si aparece no importa y si no aparece pues tampoco importa, ¿verdad? Su significado no es muy claro todavía. A pesar de que el desarrollo del electrocardiograma es desde hace muchos años, ¿verdad? Ya tiene un siglo de que estamos, más de un siglo de que estamos usando el electro para poder hacer diagnóstico de enfermedades cardíacas. Y antes de que se desarrollaran todas las imágenes, los cardiólogos solo diagnosticaran, digamos en el siglo pasado, principios del siglo pasado, solo diagnosticaban a través de la clínica, la auscultación, ¿verdad?, del corazón y un electrocardiograma. Y eso era con todo lo que podían diagnosticar. Cuando ya estaban los rayos X, pues entonces ya se tomaban placas de rayos del tórax, ¿verdad? Y entonces se puede ver la silueta cardíaca, pero eso era todo lo que podían utilizar, ¿sí? Entonces sí es bien importante el electro. Doctora, Ok, disculpe. dígame. En la presentación anterior, la B2 y B3, ¿qué significa? Son derivaciones precordiales, es decir, son sitios donde se colocan electrodos enfrente del corazón, en el tórax. Eso lo vamos a ver en un ratito, qué son las derivaciones, ¿sí? Y ahí va a entender usted qué es B2 y B3. Es el sitio de colocación de dos electrodos. Bueno, vamos a ver el segmento ST, que les dije que este sí es bien importante, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque si este segmento, esta línea isoeléctrica está anormal, este sí nos va a indicar patología cardíaca, ¿verdad? Nos puede indicar enfermedad coronaria, hipertrofia ventricular, bloqueos de la transmisión del impulso, alteraciones electrolíticas, intoxicación por medicamentos y más comúnmente infartos, ¿verdad? De hecho, los infartos se clasifican en infarto con elevación del segmento ST o infarto sin elevación del segmento ST. Entonces, a este sí hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? ¿Cuánto dura el segmento ST? El segmento ST va a durar de 0.8 a 0.20 segundos, ¿sí? Esa es la duración del segmento ST. Este se puede correlacionar con la fase de meseta del potencial de acción, ¿sí? Luego, acuérdense que vamos a tener una línea basal, ¿verdad? Es decir, en donde empiezan las ondas.
Y generalmente tomamos como línea basal para orientarnos el segmento PR, es el pequeño segmento donde está, que está al final de la onda P y antes del QRS, ¿verdad? Eso lo podemos tomar como la línea basal, ¿sí? O también podemos tomar como la línea basal una línea recta que esté después de la onda T, ¿sí? Entonces ahí también podemos tomarla como referencia. ¿Por qué? Porque el segmento ST puede estar desplazado 1 milímetro, o sea, 1 milivoltio hacia abajo, o puede estar también desplazado 1 milivoltio hacia arriba, ¿sí? Es decir, un cuadrito chiquito por arriba de la línea basal o un cuadrito chiquito por abajo de la línea basal. Cuando es menos de 1 milímetro o hasta 1 milímetro el desplazamiento del segmento ST, eso es normal, ¿verdad? Es normal que se mire y sobre todo en las derivaciones precordiales, que son las que se identifican como B1 a B5, incluso puede estar desplazado hasta 1.5 milímetros, ¿verdad? O sea, un cuadrito y medio. Eso es normal. No nos tenemos que preocupar. En los jóvenes, cuando se eleva, esto es porque es una elevación fisiológica, porque se repolarizan los ventrículos muy rápido, ¿verdad? Entonces va a dar esta elevación del segmento ST. Sin embargo, si el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo del segmento ST es mayor de 1.5 milímetros en las derivaciones precordiales, que son de B1 a B5, donde se mira mejor, entonces esto sí es un signo anormal, ¿verdad? Por eso es que hay que ponerle mucha atención al segmento ST, ¿sí? Y luego medimos el intervalo QT, que va del principio de la onda Q o de la onda R hasta el final de la onda T. Este va a durar de 0.35 a 0.45 segundos a una frecuencia de 70 por minuto, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que puede aumentar o disminuir 0.2 segundos por cada 10 latidos. Hay una fórmula para calcular el QT corregido según la frecuencia, ¿sí? Así se llama, QT corregido según la frecuencia, y ver que si esté normal o no, ¿verdad? Si el QT mide menos de 32 segundos, esto no es normal, ¿sí? Y hay ¿para qué nos sirve? Para determinar si hay algún tipo de arritmias cardíacas, ¿verdad? Por eso es que es importante medir y calcular el intervalo QT. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Bueno, Doctora, disculpe. dígame. Sí, en el segmento ST dijo que era anormal en las derivaciones V1 a V5 cuando se desviaba más de 1.5. 5, ajá, exacto. Así Perfecto. es. Muchas gracias, Así es. doctora. De nada. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora qué son las famosas derivaciones. Las derivaciones son los sitios donde se colocan los electrodos. Se les llama derivaciones porque acuérdense que estos electrodos están conectados a un alambre que va conectado al electrocardiógrafo, ¿verdad? Entonces, así se tradujo la palabra del inglés. En inglés se llaman leads, que significa cable, ¿verdad? Entonces se les ponen derivaciones, ¿sí? Vamos a colocar 6 o vamos a tener 6 tipos de derivaciones. Son 3 en las extremidades y 3 precordiales, ¿verdad? De las derivaciones de extremidades vamos a tener 2 que son bipolares y 3 que son bipolares y 3 que son unipolares, es decir, que solo va a estar activo un electrodo en las unipolares. Y entonces las bipolares se llaman derivaciones estándar también, ¿verdad? Estas se van a identificar con números romanos, la derivación estándar 1, la derivación estándar 2 y la derivación estándar 3, ¿sí? ¿Dónde se colocan los electrodos en las derivaciones bipolares? Aquí hay que decir que los electrodos solo se coloca un tipo de electrodo, ¿verdad? O sea, cuando ustedes acuestan al paciente en la camilla y le ponen todos los electrodos, le van a poner un electrodo en el brazo izquierdo, otro en el derecho, uno en la pierna izquierda, otro en la pierna derecha, y luego los 6 electrodos que se tienen que colocar en el tórax, ¿verdad? Y entonces el electrocardiógrafo lo que hace es, uno apacha un botón o mueve una perilla para activar los electrodos de cada derivación, ¿sí? Eso es lo que se hace. Entonces, en las derivaciones bipolares vamos a poner el electrodo negativo en la 1. El electrodo negativo va a estar en el brazo derecho
Siempre piensen en cuanto a derecho e izquierdo, piensen en el derecho e izquierdo del paciente, no en su derecha y su izquierda, sino en la del paciente, ¿verdad? Entonces le ponen el electrodo negativo en el brazo derecho y el electrodo positivo en el brazo izquierdo. Esta es la derivación 1, ¿sí? Y este es el vector de la derivación 1. Ahora, ¿dónde se colocan? Se colocan generalmente en las muñecas, ¿verdad? Se pone el electrodo en la cara anterior de la muñeca izquierda y de la muñeca derecha. Sí, si el paciente tiene amputación de una de las extremidades superiores, entonces se coloca en el muñón, siempre que no sea una prominencia ósea, ¿verdad? No lo vamos a colocar en el codo, ¿sí? Se le pone sobre el muñón, o bien se le puede poner en el sitio que indica aquí la imagen, ¿verdad? Un poquito por debajo del hombro, ¿sí? Tratando de evitar las prominencias óseas del hombro y la prominencia ósea de la clavícula, ¿sí? Aquí y acá, ¿verdad? Pero como les digo, normalmente se ponen las muñecas, ¿sí? La derivación 2, entonces, va a tener el electrodo negativo en el brazo derecho y el positivo en el pie izquierdo, ¿sí? En el pie izquierdo se colocan los electrodos en el tobillo, también tratando de evitar las prominencias óseas, ¿ya? Se pone en la cara interna del tobillo, sin colocarlo encima del maléolo, del huesito ese, sino que en el tobillo, ¿ya? Y entonces activamos el electrodo negativo en el brazo derecho y el electrodo positivo en el pie izquierdo. Y la derivación 3 va a tener el electrodo negativo en el brazo izquierdo y el electrodo positivo en el pie izquierdo, ¿sí? Y entonces ven ustedes que estas tres derivaciones forman un triángulo, ¿sí? Y en el centro está el corazón. ¿Para qué nos sirven estas derivaciones? Y una de estas de aquí nos van a servir para medir el vector eléctrico del corazón, hacia dónde se dirige el impulso eléctrico, ¿sí? Ok, ahora, las derivaciones unipolares, aquí solo se va a activar un electrodo, que es el positivo, y se identifican con las letras ABR, ABL y ABF, ¿verdad? Esto significa voltaje aumentado derecho, voltaje aumentado izquierdo y voltaje aumentado del pie, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Entonces es fácil, ya sabemos que ABR es del lado derecho, ¿verdad? Right. ABL es del lado izquierdo, left. Y ABF es en el pie izquierdo, que es foot, ¿sí? Ahora, ¿se recuerdan que yo les había dicho que se ponen electrodos en la pierna derecha? En la pierna derecha se pone un electrodo que va a servir para cerrar el circuito eléctrico, ¿verdad? Es el cable de tierra, le dicen, ¿sí? Como cuando uno, recuérdense que en los carros está el polo positivo, el polo negativo de la batería, y hay un cable que va al chasis del carro, ¿verdad? Que le llaman el cable a tierra. Entonces, y en las conexiones eléctricas siempre tenemos que tener una conexión a tierra. Entonces, aquí lo mismo para cerrar el circuito. Entonces, siempre se pone un electrodo en la pierna derecha, pero eso es tierra y eso no mide nada, ¿verdad? Ok, entonces aquí nuevamente tenemos las derivaciones de extremidades que van a formar un triángulo, ya les dije, ¿verdad? Que se llama el triángulo de Einthoven. Einthoven fue el señor, que era un señor que vivía en los Países Bajos, que fue el que desarrolló el electrocardiógrafo así como se usa actualmente, ¿sí? Creo que también le dieron un premio Nobel de Medicina o de Fisiología, no me recuerdo de qué, en 1922, debido al desarrollo del electrocardiograma. Entonces, aquí tenemos la derivación 1, esta es la derivación 2, y esta es la derivación 3, y el corazoncito en el centro. Aquí tenemos el vector de ABR, el vector de ABL y el vector de ABF, ¿verdad? Y entonces los que nos van a servir para medir el vector eléctrico del corazón van a ser, eso lo vamos a hacer mañana, este y este, ¿sí? Muy bien, y aquí tenemos nuevamente. ¿Por qué es importante calcular el vector? Porque acuérdense que el impulso eléctrico viaja en cierta dirección. Viaja de la base del corazón, o sea, de donde están las aurículas, a la punta del corazón, hacia abajo y hacia la izquierda, ¿sí? Si el corazón tiene alguna anormalidad, este vector se puede mover hacia la izquierda o se puede mover hacia la derecha, si hay alguna anormalidad en el tejido cardíaco. ¿Sí? Por eso es importante revisarlo. Bueno, y luego tenemos las derivaciones precordiales, ¿sí? Las derivaciones precordiales también solo utilizan un electrodo unipolar, no utilizan positivo y negativo, sino que son derivaciones unipolares.
Estas que ven aquí, en gris y en blanco, estas no se usan normalmente, ¿sí? Estas se pueden usar si algún cardiólogo quiere ver el ventrículo derecho, ¿verdad? Quiere captar la actividad del ventrículo derecho, pero normalmente no se utilizan. Las que se utilizan son estas que ven aquí con colorcitos y que se ponen cabalmente enfrente del corazón, ¿sí? Y se van a identificar con una V mayúscula, ¿sí? V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Ahora aquí están los sitios donde tenemos que colocar los electrodos. Es bien importante que nos aprendamos los sitios, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? Porque pues uno lo tiene que hacer en determinado momento. Ustedes cuando estén haciendo sus prácticas con pacientes en el hospital, van a tener que ir a tomarle electro a alguien y tienen que saber dónde se ponen los electrodos, ¿verdad? Porque si los ponen mal, ya tomamos mal el electro y entonces nos puede dar datos falsos, ¿verdad? Que no nos van a ayudar. Entonces, ¿dónde colocamos B1? B1 lo colocamos en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha, no sobre la costilla. Ya dijimos que hay que evitar las prominencias óseas, ¿verdad? Entonces lo tenemos que hacer en los espacios intercostales. Eso lógicamente implica que ustedes tienen que palpar al paciente en el tórax, ¿verdad? Le palpan la costilla, la primera costilla y luego se van hacia abajo en el espacio intercostal segundo, luego cuentan tercero y luego cuentan cuarto, ¿verdad? Y en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha, es decir, a la par del esternón, no sobre el esternón tampoco, ¿verdad? Ahí ponen B1. Luego, B2 lo ponen en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, o sea, a la par de este, pero del lado izquierdo, ¿sí? Después tienen que colocar B4, ¿por qué? Porque B3 va a la mitad de la distancia entre B2 y B4. Entonces, primero tienen que colocar B4, ¿verdad? B4 va en el quinto espacio intercostal, línea clavicular media. Entonces ya cuentan el quinto espacio intercostal acá y buscan la clavícula y a la mitad de camino en la línea clavicular media, ahí ponen el B4, que va a coincidir cabalmente para que quede debajo de la tetilla, ¿sí? Y entonces, entre este y este, ponen B3. Ya tienen B1, B2, B3 y B4. B5, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media, ¿ya? Y ahí tiene sus derivaciones precordiales, que es lo que estábamos viendo en algunas cosas. Entonces, ¿esto qué es lo que va a pasar? Va a pasar que el registro del trazo va a ser diferente dependiendo las derivaciones que nosotros estemos revisando, ¿verdad? Ahí vamos a ver unas imágenes después. Cuando ustedes le ponen, porque tienen que ponerlo con el tórax descubierto, ¿verdad? Así se miran los electrodos cuando ustedes se los ponen a pacientes femeninas o pacientes masculinos. Obviamente aquí la paciente está de pie, ¿verdad? Pero normalmente las pacientes están acostadas. Cuando uno va a tomar los electros, lo toma acostado. Entonces, es más fácil porque las mamas se desplazan hacia los lados y entonces es más fácil poder palpar los espacios intercostales, ¿sí? Siempre que le vayan a poner electrodos a una paciente, mejor se ponen guantes, ¿verdad? Y si están un estudiante le va a poner un electro o los electrodos de un electro a una paciente, siempre pida por favor la compañía de otra mujer, ¿verdad? Puede ser una enfermera o puede ser una su compañera, ¿verdad? Y entonces así ya pueden hacer la palpación del tórax de la paciente. Siempre se le dice, mire, le tengo que buscar los espacios entre las costillas para poderle poner los electrodos, entonces le voy a palpar el tórax, ¿verdad? Esto es importante que lo indiquen porque algunas veces nos toca ponerle los electrodos a pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Y ahí pues está más complicado poder palpar los espacios intercostales, o pacientes que tienen hipertrofia muscular, ¿verdad? Que tienen los pectorales bien hipertrofiados. Entonces también nos toca apachar con un poquito de presión, ¿verdad? Para poder encontrar los espacios intercostales. Pero si ustedes le dicen al paciente, pues el paciente entiende, ¿verdad? Y tampoco tan duro, así como que ya que le duela al paciente, no, ¿verdad? Sino que hay que hacer presión, pero no tan duro, ¿sí? Entonces, primero buscan la costilla. Ya una vez encuentran la costilla, ya pueden palpar el espacio intercostal por debajo, ¿sí? A los pacientes que son velludos no se les rasura, ¿sí? El pelo no interfiere con la detección del
de las ondas eléctricas, así que no se les vaya a ocurrir decirle, mire, lo voy a afeitar para tomarle un electro, ¿verdad? Eso no se hace. Claro que después que le quiten el adhesivo le va a doler al pobre y le van a arrancar unos pelitos, pero ni modo, también se le dice, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora, ¿por qué es importante poner electrodos en todas partes, así como vimos ahorita? Porque lo que nosotros queremos es ver la actividad eléctrica del corazón en un plano bidimensional, ¿sí? Los electrodos de las extremidades nos van a dar la vista del plano frontal de la actividad eléctrica del corazón. Y los electrodos precordiales nos van a dar la vista de la actividad en sentido horizontal del corazón, así como lo miran en este dibujo, ¿verdad? Entonces B1, B2, B3, B4, B5 y B6 nos van a dar una vista así, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes quieren ver aquí B2 y B3 nos van a dar la actividad eléctrica del corazón en la parte que se recuesta sobre el diafragma, ¿sí? B6, como queda en la línea axilar media, nos puede dar una imagen de la actividad eléctrica de la parte posterior del ventrículo izquierdo. B1 nos va a dar la actividad del ventrículo derecho, ¿sí? Y por ejemplo, de las derivaciones frontales, de las derivaciones de extremidades, ABR también nos va a dar datos acerca de la actividad del ventrículo derecho, ¿sí? Mientras que todas las demás principalmente del lado izquierdo, ¿ya? Entonces, por eso es que tenemos que poner diferentes electrodos y como les decía, es como que si estuviéramos viendo la actividad eléctrica global del corazón desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Le estamos tomando la foto de la actividad eléctrica, viéndola desde el frente, desde abajo, ¿sí? O desde la parte, no atrás, ¿verdad? No en la espalda, pero sí lateroposterior. Y entonces eso nos permite o les permite a los cardiólogos poder decir, por ejemplo, si el paciente presenta anormalidades en B5 y B6, el cardiólogo les puede decir, bueno, como presenta una elevación del segmento ST, el paciente posiblemente en B6, posiblemente tiene un infarto en la cara posterior del ventrículo izquierdo, ¿verdad? O tiene una isquemia en la cara diafragmática del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque B3 y B4 son las que presentan más anormalidades, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante. Ahora, ustedes aquí lo que van a aprender a hacer ahorita, este año, es a poder distinguir entre un trazo normal y un trazo anormal. Eso es lo que ustedes tienen que distinguir aquí. Y por supuesto, cómo poder calcularle la frecuencia, el ritmo y el eje a un electro, ¿verdad? Aunque no diagnostiquen una patología en específico, pero sí pueden ustedes distinguir entre un electro normal y un electro anormal, ¿sí? Así quedaría el paciente cuando ustedes le ponen todos los electrodos del aparato, ¿verdad? Lo acuestan en una cama con el tórax descubierto. A las mujeres hay que darles una bata, ¿verdad? Que siempre va a estar abierta al frente, pero al menos así uno tiene el efecto psicológico que no está desnudo, ¿verdad? Entonces, con el tórax descubierto, le ponen todos sus electrodos, le piden que se arremangue el pantalón si van los varones y las señoras con pantalón, ¿verdad? Y que se quiten calcetines, calcetas o medias, ¿sí? Porque tienen que tener descubiertos los pies y les ponen todos sus electrodos, ¿ya? Y entonces ya después manipulan el electro, ya sea apachando botoncitos o girando perillas para activar los electrodos de cada una de la derivación, ¿verdad? De uno van a activar el negativo derecho y el positivo izquierdo, de 2 el negativo derecho y positivo pie izquierdo, de 3 el negativo brazo izquierdo y positivo pie izquierdo, ¿sí? ABL, el del brazo derecho, ABR, el del brazo derecho, ABL, el del brazo izquierdo y ABF, el del pie. Luego le dan la vuelta a la perilla o apachan el botón de B1, luego B2, B3, B4, B5 y B6, ¿sí? Y ya hicieron su electro. No les toma más de 5 minutos, ni siquiera 5 minutos se tardan en tomar un electrocardiograma, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Dígame. O sea que hay que poner electrodo tanto en las derivaciones de extremidades y en las derivaciones precordiales. Todas, hay que ponerlas todas. Ah, ok. Y usted solo va apachando botoncitos o moviendo perillas en el aparato, ¿verdad?
Lamentablemente no están yendo a la U porque en la U hay un electrocardiógrafo. Y entonces en el laboratorio lo que hacían era tomarse sus electrocardiogramas entre ustedes, ¿verdad? Bueno, siempre los conejillos de Indias eran los jóvenes, ¿verdad? O sea, los hombres, porque las mujeres no se iban a desvestir en frente de sus compañeros. Pero los hombres es más fácil que se quiten la camisa, ¿verdad? Entonces a ellos eran a los que se les tomaban sus electrocardiogramas y ya los interpretaban en la clase, ¿verdad? En el laboratorio, ¿sí? Lástima que no están yendo, pero pueden poner videos, ¿verdad? Voy a buscar a ver si encuentro algún video que ni mucho tiempo tengo ahora, pero pueden buscar videos en YouTube de cómo colocar las derivaciones de los electrocardiógrafos y cómo se hace un electrocardiograma, ¿sí? Eso es importante, pues es una práctica que es importante hacerla, ¿sí? Para no ir, como dicen, en la luna al hospital, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Les voy a decir que en el Roosevelt, por ejemplo, cuando yo hice mis prácticas hace 500,000 años, yo espero que ya hay un electrocardiógrafo nuevo ahí, pero en ese tiempo se ponían los electrodos de las extremidades y para poner los precordiales no había así como esto, sino que era una especie como de campanita unida a una bomba de succión, ¿sí? Que se conectaba a un cable del electrocardiógrafo. Entonces, uno tenía que poner el electrodo en la posición B1, tomar el trazo y luego cambiarlo a B2, tomar el trazo, de ahí cambiarlo a B3 y tomar el trazo, después cambiarlo a B4 y todo. Así hacíamos cuando yo hice mis prácticas en el Roosevelt, ¿verdad? Entonces sí se tomaba de las derivaciones precordiales, sí se tenía que tomar uno por uno, ¿verdad? No se podía porque no habían así como estos, ¿verdad? Que se ponen de una vez todos los electrodos en el tórax, sino de uno por uno, pero solo en las precordiales, ¿sí? En las extremidades sí se podían poner todos juntos, ¿ya? ¿Y doctora, eso no afectaba el resultado? ¿Perdón? No le escuché. Eso no afectaba el resultado. No, si usted sabía poner bien, no afecta el resultado. Si uno sabía poner bien los electrodos, no tiene por qué afectar el resultado, ¿sí? No afecta para nada. Porque mientras usted está poniendo no está funcionando el electrocardiógrafo, ¿verdad? Uno cuando activa el electrodo es cuando el papel empieza a caminar y entonces eso no afectaba el resultado, ¿sí? Pero así se tenía que hacer en ese tiempo. No sé cómo estarán ahora, como le digo, desde que yo terminé la residencia que ya no llegué al Roosevelt y eso fue en 1995. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muy bien. Ok, cuando nosotros hablamos del eje del corazón, estamos hablando del vector de la corriente eléctrica, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan de vectores de la física, se recuerdan que el vector es una representación de una fuerza física que tiene dirección y magnitud, ¿verdad? Aquí nuestra corriente eléctrica tiene dirección y magnitud, ¿verdad? Se mide en milivoltios y tiene una dirección que va desde arriba, desde el lado derecho, hacia el lado izquierdo y desde arriba hacia abajo, como vimos en una de las imágenes que les puse. Entonces sí tiene dirección y magnitud, ¿verdad? Y entonces a este vector es lo que nosotros le denominamos el eje cardíaco, ¿sí? Y entonces, si nosotros trazamos un planito cartesiano así como este que vemos acá, ¿verdad? Donde tenemos aquí la línea horizontal que va a corresponder a la derivación 1 y aquí la línea vertical perpendicular que va a corresponder a la derivación ABF, ¿sí? Y nuestro corazoncito en el centro, ¿verdad? Entonces, la dirección de la corriente eléctrica, ¿de dónde se desplaza? De aquí para acá, aquí como va la flechita, ¿sí? ¿Por qué se desplaza no hacia la punta directamente, sino que más hacia el ventrículo izquierdo? Obviamente porque la masa muscular del ventrículo izquierdo es mucho mayor, ¿verdad? Entonces tiende a desplazarse más corriente eléctrica hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, y la otra cosa importante que hay que tomar en cuenta cuando hagamos nuestros planos cartesianos para ver el eje cardíaco es que a diferencia de los planos cartesianos de la física, aquí lo negativo está arriba
y lo positivo está abajo, porque el flujo de la corriente va de negativo a positivo. Entonces todo lo positivo está aquí abajo, ¿verdad? Mientras que lo negativo está aquí arriba, cuando hablamos de cálculo del eje, ¿verdad? ¿Cuál es el eje normal del corazón? O sea, ¿cuáles son los vectores normales del corazón? Van a estar entre menos 30 grados y más 110 grados. Esta línea gris que ustedes ven aquí, ¿sí? Esta es lo normal del eje cardíaco. Es decir, que puede estar a 90 grados, puede estar a 60, puede estar a 30, puede estar a 0 grados o puede estar a menos 30. Mientras que esté dentro de este rango de menos 30 a 110 grados, ese es el eje cardíaco normal. Si se sale de 110 para la derecha, se llama una desviación del eje a la derecha. Y entonces, ¿qué tenemos que buscar? Que la patología cardíaca esté del lado derecho. ¿Sí? Si el eje cardíaco se desplaza más allá de 130 para 90 grados, este desplazamiento se llama desplazamiento o desviación del eje hacia la izquierda. Y tenemos que buscar las patologías cardíacas del lado izquierdo del corazón, ¿verdad? ¿Preguntas? Muy bien. Todo esto lo vamos a aprender a hacer. Ustedes no se preocupen que todo esto lo vamos a aprender a hacer. Entonces, aquí vamos a ver ahorita la configuración normal de un electrocardiograma ya con todas las derivaciones, ¿sí? Entonces, miran ustedes cómo se ve el trazo para D1, cómo se ve para D2. D1 y D2 se parecen mucho. En D3, si se fijan, el voltaje de las ondas es más chiquito. En ABR, esta es una característica de ABR, si ustedes quieren saber si realmente pusieron bien sus electrodos, se tienen que ir a revisar que todos estos, las ondas salgan para arriba. ABR salen para abajo. ¿Por qué salen todas para abajo? Salen como negativas, ¿verdad? Porque acuérdense que ABR está colocado en el brazo derecho, ¿sí? Y entonces está lejos del sitio, de la dirección a la cual se desplaza la onda eléctrica. Entonces, por eso es que todas las ondas salen negativas, ¿verdad? La P está para abajo, el QRS está para abajo y la onda T está para abajo. Esto es normal, ¿sí? Luego aquí tenemos ABL, aquí tenemos ABF y aquí en B1 puede pasar lo mismo, ¿verdad? En B1 podemos encontrar todas las ondas o la mayor parte de ellas hacia abajo porque también es el electrodo que está colocado del lado derecho del tórax, ¿verdad? Y entonces aquí vemos B2, B3, B4, B5, B6. Ustedes van viendo cómo el QRS se va modificando a lo largo de todas las precordiales, ¿sí? Aquí lo tenemos un poquito mejor, ¿verdad? Aquí vemos la R chiquita en B1 o podemos no verla, ¿verdad? Y la S profunda. Aquí ya está un poquito más grande en B2 la R y va disminuyendo la profundidad de la S. En B3 casi siempre vamos a encontrar isoeléctrico, es decir, el mismo voltaje de la R que el mismo voltaje de la S. Y luego en B4 ya aquí podemos ver Q, ¿verdad? La R es más alta que la S en B4, B5 y B6. Entonces estos cambios del QRS en las derivaciones precordiales se llaman progresión normal de la onda R, ¿verdad? Aquí nuevamente lo podemos ver. Ven ustedes cómo va a ir cambiando el QRS conforme vamos tomando el registro en las derivaciones precordiales, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Yo sí tengo una duda, doctora. Dígame. En la diapositiva anterior, Ajá. ¿cuál es la diferencia en el plano de la D1 y la D2? ¿Cómo las puedo diferenciar? Pues en realidad no hay mucha diferencia, por eso les decía que estas se parecen mucho, ¿verdad? No hay cómo diferenciarlas. Mire, todos los papeles de EKG siempre le van a indicar a usted la derivación, ¿verdad? Y además uno las va tomando en este orden. Primero las estándar, de 1, de 2, de 3, uno las toma así, ¿verdad? Después se va ABR, ABL y ABF, ¿sí? Ahí les voy a enseñar algunos trazos. Ahorita que pasemos a ver interpretación del electro, vamos a ver cómo se organizan. Puede ser una tira de papel, ¿verdad? Una tira de papel así como que fuera cinta métrica, o puede ser ya como lo sacan ahora los electrocardiógrafos computerizados, que es una hojita, ¿verdad? Pero siempre van a estar en ese orden, de 1, después de 2, después de 3, después ABR, ABL, ABF y después de la B1 hasta la B6.
Entonces, si uno lo toma en el orden que es, usted ya va sabiendo, digamos, y digamos, cuando usted va cambiando, toma 3 o 4 trazos de cada derivación y de ahí al cambiar a la nueva derivación, siempre se va a ver el cambio, ¿verdad? El cambio del trazo. Entonces, es fácil distinguir, ¿sí? Gracias, doctora. Solo tengo otra pregunta. Ajá. Cuando habló sobre las derivaciones pretraquiales, usted dijo que la parte de arriba siempre iba a ser en negativo y la parte de abajo iba a ser positivo. Eso es en los vectores. Ok, entonces en el trazo siempre va a ser arriba positivo y abajo negativo, ¿verdad? Exacto, en el trazo sí, ok. pero lo que estamos hablando aquí cuando les dije eso fue para ver el plano cartesiano de los vectores, ¿verdad? Para que no se me perdieran ahí con eso, ¿sí? Pero de ahí, en el trazo sí, para arriba es positivo y para abajo es negativo. Ahora, cuando ya hacemos el plano cartesiano para buscar el eje, ahí se acuerdan que arriba es lo negativo y abajo es lo positivo, ¿sí? Pero en el trazo las ondas positivas van para arriba y las ondas negativas van para abajo, ¿ya? Ok, gracias, doctora. De nada. Bueno, entonces aquí ya se terminó esta presentación, les voy a poner la de interpretación porque vamos a empezar con la interpretación del electro para empezar a ver ya ese tema, ¿sí? Ok. Hoy vamos a empezar con un par de cosas fáciles para que no nos hagamos tantas bolas, ¿verdad? Ya dijimos para qué nos sirve el electrocardiograma. Ahí hay una lista de todas las cosas que nos pueden afectar la función del corazón y entonces las arritmias, hipertrofia de cámaras cardíacas, enfermedad isquémica. La enfermedad isquémica significa, por ejemplo, cuando hay disminución de la irrigación al